Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestro tema. Ya estamos en el cuarto bimestre. Ya la pasada les di que me investigaran la segunda revolución química, donde aparece algunas investigaciones sobre la masa atómica y el número atómico acerca de Cannizzaro y otros científicos más. Pues ahora lo vamos a ver y ya luego lo vemos en la tabla periódica. Pero antes de ver qué es la masa atómica y el número atómico, vamos a retroceder un poquito porque se habla de átomos, ¿sale? Ya átomos, ya lo conocemos. El átomo es la parte más pequeña que contiene una molécula, en la cual el átomo conserva las propiedades de ese elemento que conforma la molécula, ¿no? Entonces la parte más pequeña de la molécula es el átomo. El átomo, para poder entender la masa atómica y el número atómico, está formado por dos zonas. La zona nuclear, que es donde se encuentra el protón y el neutrón, y la zona extranuclear, que es donde se encuentra el electrón. ¿Sale? Vayan familiarizando con los símbolos, por favor. Y aquí más o menos dibujé lo que es el movimiento de un átomo. Aquí en el centro es la zona nuclear, donde aparece el protón y el neutrón, ¿sale? Pero les digo que no solamente son el protón y el neutrón que se encuentran en el núcleo. Quizás son alrededor de más de 100 partículas que se encuentran acá. Pero dirán, bueno, pero ¿por qué nada más se toma protón y neutrón? Bueno, porque esas son las partículas más esenciales del átomo, ¿sale? Y se encuentra en el núcleo, por eso le llaman zona nuclear, o también lo conoce como partículas nucleares o partículas fundamentales. Ahorita lo voy a mencionar nuevamente. Entonces, el movimiento que hace esta partícula, que es el electrón el que se está moviendo acá, se le conoce como zona extranuclear. Y es donde se encuentra el electrón, que es la partícula que la tenemos acá, ¿sale? Ya vimos que estas son llamados orbitales. Existen diferentes tipos de orbitales, ya lo vimos. Entonces, pues eso ya pasó. Entonces, recalco, zona extranuclear es donde se encuentra el electrón, zona nuclear es donde se encuentra el protón y neutrón, ¿sale? Bueno, los protones, electrones y neutrones se les conoce como partículas esenciales o fundamentales de un elemento químico, ¿sale? Entonces, por eso es que se le dice que se está tomando esos tres. Ya les dije, son más de 100, pero a estos tres se le considera como partículas esenciales, ¿vale? Bien, para poder entender sobre la masa, aquí tengo una pequeña tabla donde muestra la masa de cada partícula, muestra la unidad masa atómica, muestra el valor de la carga, que es en Coulomb, y la unidad relativa, y si se acuerdan ustedes, quién los había encontrado cuando hablamos acerca de los modelos atómicos, ¿sale? Entonces, bien. Entonces, el electrón, el símbolo con la que se representa es la E minúscula con el signo negativo, tiene una masa de 9.2 por 10 a la menos 28, jóvenes, ¿sale? Nosotros llevamos notación científica y sabemos cuando nos dicen a la menos 28, quiere decir que después del punto hay 28 cantidades, de las cuales al último se encuentra los números 9 y 2, ¿sale? En la unidad de masa atómica, ese electrón tiene un valor de 0.00055 y en la carga, su carga absoluta es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, jóvenes. Esta es unidad de carga que se mide en Coulomb. Y la carga relativa pues simplemente se representa como menos 1. ¿Quién lo descubrió? Si se acuerdan, lo descubrió Thomson, ¿sale? Lo descubrió Thomson. Bien, en la partícula protón, ¿sale? Su símbolo es la letra P con el símbolo de positivo. ¿Cuál es su masa? Su masa es de 1.6 por 10 a la menos 24, ¿sale? ¿Cuál es su unidad de masa atómica? Es de 10.073 UMA, ¿sí?
y su carga absoluta es de más 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y su carga relativa pues es 1. ¿Quién lo descubrió? Si se acuerdan, fue Rutherford, ¿vale? Quien lo descubrió. Bien. La otra partícula es el neutrón. Su símbolo es la letra N minúscula y siempre va a aparecer con la carga positiva y negativa, es decir, neutral, ¿vale? Y su masa es de 1.6 por 10 a la menos 24 y su unidad de masa atómica es de 10.087, ¿sale? Ustedes dirán, ¿cuál de esas partículas pesa más o tiene mayor masa? ¿Sale? Y muchos nos vamos con esa idea de que es 9.2, que es el mayor. No, jóvenes, porque está elevado a la menos 28, ¿sale? ¿Cuál es el más pesado? El más pesado es la carga de neutrón. Y en segundo lugar lo sigue el protón y hasta el último viene el electrón. Esa es la partícula más ligera, ¿sale? Bien, en cuanto a la carga, el neutrón no muestra carga ni en absoluta ni en relativa. ¿Quién la descubre? La descubre el científico Chadwick, jóvenes. Entonces es importante porque de aquí es donde surge lo que es la masa atómica de los elementos, ¿sale? La suma de la cantidad de electrón o protón que contiene una partícula es de donde sale lo que es la masa atómica, jóvenes, ¿sale? Entonces vamos a seguir con nuestra explicación. Bien, jóvenes, vamos a seguir con nuestra explicación. Vamos a continuar con nuestra clase de masa atómica. Aquí tengo una representación de un átomo, en este caso tengo de potasio, ¿vale? Aquí, jóvenes, tengo marcado cómo está representado el átomo de este elemento que es potasio, ¿sí? En este caso, yo tengo aquí número 20, siempre va a aparecer aquí al pie de este elemento, o cualquier elemento, siempre el número que encuentran al pie de este elemento en la parte derecha inferior, se va a llamar números de neutrones. Entonces aquí para potasio tiene como número de neutrones la cantidad del número 20. Se representa de esta manera, ¿sale? Número de neutrones. En la parte de arriba, ¿sí?, va a aparecer un número, puede ser positivo o puede ser negativo. Siempre nos va a indicar el número de carga, ¿sale? Siempre nos va a indicar el número de carga, es decir, es la carga que gana o pierde ese elemento. Entonces, en este caso, en el caso de potasio es 1, es un positivo, ¿sale? Y se representa con la letra Q, ¿vale? Y es carga, ¿vale? En la parte de abajo, tenemos otra cantidad. Esto ya lo hemos visto cada vez que he anotado algún elemento químico, siempre al pie, pero en la parte superior izquierda yo pongo una cantidad. Pues esa cantidad, jóvenes, nosotros ya sabemos que corresponde al número atómico, ¿sale? Que es lo que conocemos ahorita como protones. Entonces aquí siempre la cantidad que va a aparecer aquí al pie de ese elemento siempre va a ser el número de protones, jóvenes, ¿sale? El número de protones es lo mismo el número de atómico, ¿sale? Entonces, para que ya esta parte ya lo conocen, la representamos con la letra Z o puede ser también representado con la letra P. Así es que la cantidad de protones es la misma que representa los números de atómicos, el número atómico. Bien, en la parte de arriba tenemos otra cantidad. Esta cantidad siempre nos va a representar la masa atómica, jóvenes, siempre. ¿Y cómo se va a representar? Su representación siempre va a ser la letra A, ¿sale? La letra A siempre nos va a indicar la cantidad de la masa atómica de ese elemento. En este caso, por ejemplo, potasio, su masa atómica es 39. Entonces, jóvenes, no se les olvide que un elemento químico a su alrededor tiene los números. En la parte de abajo indica el número de neutrones, en la parte de arriba indica la carga, en la parte de arriba superior izquierdo nos va a indicar la masa atómica y en la parte izquierda inferior nos va a indicar el número atómico o
la cantidad de protones que posee, ¿sale? Pero ojo, nosotros estamos hablando masa atómica y número atómico, ¿sale? Ya saben que aquí es donde se encuentra la masa atómica y en esta parte el número atómico, ¿vale? Ahora, si sumamos los protones, jóvenes, más los neutrones, nos da la masa atómica. Ojo, jóvenes, ¿qué es la masa atómica? Es la suma, la masa atómica es la suma de los protones y los neutrones. Por eso, si nosotros sumamos 19 más 20, si sumamos 19 más 20, nos da 39, que es lo que nosotros tenemos en esta parte, si ustedes se dan cuenta. ¿Sale? Entonces, la suma de los neutrones y protones nos va a arrojar siempre esta cantidad. ¿Sale? Entonces, no se les olvide que en la parte superior izquierdo va a estar la masa atómica, que se representa con la letra A. La parte superior, la parte inferior izquierda se va a representar los protones y es la que nosotros conocemos como los número atómico, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el número atómico de potasio? 19, y siempre le va a aparecer ahí, ¿sale? Y para eso, pues se da una pequeña fórmula, jóvenes. Aquí está una pequeña fórmula que nos dice que la masa atómica de un elemento va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Ojo, no se les olvide porque la vamos a utilizar para calcular la cantidad de protones y neutrones que se encuentra en un elemento químico. ¿Sale? De aquí mismo podemos desprender para calcular la cantidad de protones que ese elemento tiene. El número de protones va a ser igual a la masa atómica menos el número de neutrones. O si queremos calcular el número de neutrones, va a ser igual a la masa atómica menos el número de protones. Entonces ahí tenemos tres fórmulas, pero en verdad esta es para calcular la masa atómica, esta para calcular protones y la tercera para calcular los neutrones, jóvenes. Entonces, la definición de la masa atómica ya la tenemos, porque es la que nosotros estamos viendo. ¿Qué es la masa atómica? Ahorita la vamos a ver en la tabla periódica para que ustedes la identifiquen. La masa atómica, no se les olvide, es la suma de protones y neutrones, ¿vale? Bien, ¿y qué es el número atómico? Aquí también ya lo tengo. Ah, pues el número atómico es la cantidad de protones que contiene un elemento, ¿sale? Es la cantidad de protones que contiene un elemento, cualquiera que sea ese elemento. Aquí en esta parte, siempre va a aparecer una cantidad que es la que indica el número atómico de ese elemento, jóvenes, ¿sale? Bien, por ejemplo, si yo tengo aluminio, pongo el símbolo, pero al pie de este símbolo, en esta parte, yo voy a anotar el número atómico de ese elemento, ¿sale? Si yo tengo oxígeno, por ejemplo, ¿vale? Su número atómico va a aparecer ahí. Siempre va a aparecer ese número acá, ¿sale? El número no va a cambiar de lugar, por eso ya les expliqué cómo se representa cada uno de ellos. En esta parte el número atómico, en esta parte es la masa atómica, aquí están los protones en esta parte y la carga siempre va a aparecer acá, ¿sale? Entonces siempre deben de tener cuidado de que estos no deben de cambiar y esas cantidades cuando ustedes lo vean ya saben qué indica cada uno de ellos, ¿sale? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando los neutrones varían sus masas? Bueno, cuando la masa de un neutrón se varía, jóvenes, de un elemento químico, cuando hay una variación de electrones en un elemento químico, se da lo que nosotros conocemos como isótopos. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran los isótopos, que lo investigaran? ¿Vale? Y que lo habían investigado, investigaron que era la masa atómica y que era el número atómico, y también investigaron isótopos, ¿sale? Pues la definición que ustedes habían dado ahí estaba bien, ¿sale? Es la variación de los neutrones de un elemento químico, ¿vale? Es decir, isótopos es un elemento que contiene, ojo, que contiene la misma cantidad de protones, pero distinta cantidad de
neutrones, jóvenes, distinta cantidad de neutrones. Es que cuando hay variación de neutrones es cuando se da el isótopo, pero ojo, solamente se da en el mismo elemento, ¿sale? Más adelante vamos a ver cómo se le llama cuando estos cambios se dan en otros elementos diferentes y se mantienen los mismos números, pero más adelante se lo voy a explicar. Por ejemplo, jóvenes, yo tengo aquí en el caso de hidrógeno, ¿sale? El hidrógeno aquí presenta sus isótopos. Aquí tengo el hidrógeno, que su número atómico es 1 y su masa atómica es 1. Pero también tengo el número atómico 1, pero aquí su masa atómica ya es 2. Entonces aquí en el tercero tengo el número atómico 1 de hidrógeno, pero su masa atómica es 3. ¿Se acuerdan cuando yo les dije por qué la masa atómica de un elemento químico no es un número entero? Pues de aquí se obtiene, jóvenes. Se suman estas masas y se dividen entre de 3. O dependiendo de la cantidad de isótopos que tenga ese elemento, se suman todas las cantidades de masas y se encuentra un valor promedio que sería la masa atómica de ese elemento. Cada uno de estos jóvenes isótopos tiene su nombre, ¿sale? Tienen su nombre cada uno de ellos. Bien, entonces ya tenemos ahí el nombre de cada uno de esos isótopos. El primero se llama protio, el segundo se llama deuterio y el tercero se llama tridio, ¿sale? Todos tienen diferentes masas, pero conservan el mismo número atómico, como dice la definición. El mismo número atómico, pero diferente masa. Bien, ahora les voy a mostrar en la tabla periódica donde se encuentra ubicado la masa atómica y el número atómico. Todas las tablas periódicas siempre deben de tener un recuadro como esto, jóvenes. Aquí nos da la indicación de qué representa cada uno de los elementos, qué es lo que contiene cada uno de los cuadros donde se encuentran los elementos, ¿sale? Pero para nosotros que estamos viendo masa atómica, para esta tabla periódica que estoy manejando, la masa atómica el número atómico, lo tiene en esta parte, ¿sale? En este caso es de antimonio, su número atómico es 51. Otros elementos puede ser aquí masa atómica, otra tabla periódica puede ser masa atómica, pero aquí en esta tabla está marcando, ojo, aquí dice número atómico, ¿sale? Y la masa atómica es la que se encuentra aquí en la parte de abajo, ¿sale? Entonces, algunas veces, como en esta tabla dice peso atómico, es lo mismo hablar de masa atómica, ¿sale? Algunos lo manejan como peso atómico, pero es lo mismo, quiere decir lo mismo, se refieren a la masa atómica, ¿sale? Aquí, si se dan cuenta, viene con fracciones, es decir, que este elemento contiene isótopos y de ahí se saca un promedio para que se maneje, ¿sale? Si es una cantidad que rebasa arriba de 0.5, redondeamos al siguiente número. Por ejemplo, aquí la masa atómica de esto conviene redondearlo a 122. ¿Por qué? Porque está marcando 121.8, está próximo al siguiente número, entonces lo redondeamos a 122, ¿sale? En el caso de berilio, aquí está su masa, pero es de 9.01, entonces se deja como 9. En el caso de litio es 6.94, se redondea su masa a 7, ¿vale? En el caso de magnesio, por ejemplo, tiene 24.31, lo manejamos como 24. Entonces, jóvenes, de esa manera en la tabla periódica van a encontrar la masa atómica de su elemento que busquemos y el número atómico, ¿sale? Siempre va a aparecer un cuadro como esto, pongan atención a su tabla y busquen, y donde dicen peso atómico o masa atómica, a ese es que siempre van a tener ese cuidado, ¿sale? En el caso de vanadio, su número atómico es 23 y su masa atómica es 50.94, ¿no? En el caso de aluminio que les dije hace rato, su número atómico es 13 y su masa atómica es 26.98, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo se interpreta los números que están alrededor de ese elemento químico que vimos hace rato, ¿sale? Cómo se interpreta o cómo se utiliza
o más bien cómo se calcula el número de protones, número de electrones que contiene un elemento químico, ¿vale?